Vamos acá. Fíjense, hoy teoría, si nos da tiempo, que es probable, hagamos un problema, pero yo quiero explicarles bien toda la primera parte porque de fijo va a venir teoría de esto, ustedes ya saben, ¿no? Y necesito que tengan clara esa primera parte. Entonces, comienzo. Fíjense, vamos a ver el tema de momento, impulso y seguidamente choques o colisiones. Pero lo primerito que tienen que saber es que al momento también se le suele llamar momentum. ¿Sí? Momento o momentum, la misma cosa, ¿sí? Aquí, fíjense, este tema es un tema unificador de todo el curso de Física 1. En este tema se ve vectores, se ve cinemática, se ve dinámica y se ve energías. Todo. Por eso es el tema del final. Y ojo, no es que nosotros lo hayamos diseñado para que así sea. Me gustaría aclarar esa parte. Sino es más bien que el tema requiere todo ese concepto preliminar para poder entenderse y poder desarrollarse de manera adecuada. Entonces no es diseño de uno, sino ya sí es el tema. Entonces, empecemos. Al momento o momentum se le designa por la variable P. Por cierto, P minúscula, porque P mayúscula es potencia. Y al impulso se le denota por la variable J mayúscula. Por la forma en la que pueden verlos aquí, o sea, la forma que tienen sus variables, importante entonces que consideren que tanto el momentum como el impulso son vectores. ¿Sí? Son vectores. Por lo cual hay que respetar su carácter vectorial. Por ejemplo, nos va a tocar trabajar en X y en Y, en I y J. Nos va a tocar calcular magnitudes, direcciones, ángulos. Nos va a tocar porque son vectores. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos todo eso presente. Ahora bien, empecemos a hablar un poco más de cómo funciona todo esto. Fíjense. En el caso del momento o el momentum se calcula a partir de una ecuación muy sencilla, que es el resultado de un producto escalar por vector, m por v, donde p es momentum, que siempre pongo aquí, momentum, miren, m es la masa y v es la velocidad. El vector de momentum siempre va a tomar la misma dirección que la velocidad. Dato relevante, ¿sí? Para las preguntas teóricas. ¿Por qué? Porque la masa es un escalar que siempre es positivo. O sea, yo no voy a tener un menos 5 kilogramos. Por lo cual, al multiplicar este escalar por el vector, siempre voy a obtener los mismos signos que tenga el vector de velocidad, ya que el signo positivo no afecta en eso. Viendo las variables que están implicadas en el momentum, podemos definir el momentum. El momentum se define, así de manera más coloquial, va, no definición del libro, como la cantidad de movimiento que lleva un cuerpo. ¿Y a qué es lo que se refiere? Al producto de la masa que tiene un cuerpo por la velocidad que tiene ese cuerpo. Es decir, cuán rápido, ¿sí? Y en qué dirección, cuán rápido y en qué dirección, es decir, qué tan velozmente se mueve una masa. Pero considerando su masa. Porque fíjense, a mí me parece muy chistoso este tema porque, pues, ¿por qué no simplemente es velocidad ya, no? O sea, porque al final la velocidad me dice para dónde se mueve un cuerpo. Y cuán rápido lo hace. Pero el momentum no solo me da eso. Me dice cuán rápido y hacia dónde se mueve un cuerpo, pero considerando la masa del cuerpo. Que eso va a ser un punto relevante.
Fíjense, aquí para que sepan, una aplicación directa a esto les va a parecer chistosa, pero es una aplicación. No sé si han visto los típicos videos donde gente se choca con gente. Por ejemplo, hace unos años en YouTube era muy común ver videos donde habían dos personas que se ponían pelotas de estas para hacer ejercicio, o pelotas así como para hacer terapia, también se utilizan para eso, para que sepan, y se las ponían como en el pecho, ¿no? Y se chocaban y salían disparadas las dos personas. No sé si alguna vez llegaron a ver un video así, pero justo la razón por la que salían disparadas de esa manera era porque iban corriendo con una cierta dirección y con una cierta rapidez, pero el efecto de colisionar tiene que ver, sí, pero en el efecto de colisionar se implica la masa que llevan los cuerpos. Y si, por ejemplo, yo tengo un cuerpo más grandote, un cuerpo más masa, iba a decir más masudo, pero suena horrible, ¿verdad? Con mayor masa que otro, definitivamente su momento va a ser más grande que el del otro. Si, por ejemplo, los dos fueran a una velocidad igual, solo que en dirección contraria, ¿no? O sea, rapidez igual, pero diferente dirección. El impulso de uno sería mayor al del otro y eso podría estar implicado en hacia dónde sale disparado el cuerpo luego del choque. Entonces el momento nos empieza a resolver ese tipo de preguntas, que uno diría, ¿cómo para qué va? Pero yo les diría que incluso en lo que es química tiene muchísimo que ver, ¿sí? En la teoría cinética molecular, que es la teoría que explica cómo colisionan las moléculas para poder dar una reacción, se involucra muchísimo justamente la colisión y se asumen colisiones perfectamente elásticas. Entonces, vamos a ver en un momento qué significa todo eso, pero desde las moléculas más chiquitas hasta las personas con sus pelotas chocándose, o sea, las pelotas de ejercicio, definitivamente está implicado, ¿no? Ahora, las unidades para el momentum son unidades bastante simplonas. Es kilogramo, metro partido segundo. No tiene ningún nombre especial, se llama kilogramo, metro partido segundo. Literalmente masa por rapidez, o pero por velocidad. Ahora, este es el momentum individual para un cuerpo, pero generalmente nosotros vamos a analizar sistemas, o sea, de más de un cuerpo. Para nosotros, sistema van a ser 2 o más cuerpos. Y en esto, el momentum del sistema, ¿sí?, va a ser la sumatoria de los momentums individuales. ¿Sí? Por ejemplo, el momentum de 1 más el momentum de 2 más el momentum de 3 más el momentum sub n, es decir, hasta el que acaben, todos los cuerpos que estén ahí implicados. Entonces, llevamos momentum de un solo cuerpo y momentum de un sistema, que es una suma vectorial, que claro, ya habíamos quedado que había que respetar su carácter vectorial, ¿no? Muy bien, sigamos, fíjense. Vamos ahora al apartado de impulso. Fíjense, el impulso es súper curioso porque el impulso en realidad está relacionado intrínsecamente con lo que es el momentum y se puede definir matemáticamente a partir de dos expresiones importantes que las vamos a colocar nosotros aquí, miren, para que vean que las dos cosas salen a relacionar o a poder definir, mejor dicho, a esta misma variable. La primera relación tiene nombre y apellido. Se llama teorema impulso momentum o momento. ¿Mm? Y nos dice que el impulso J es igual al cambio, que es la variable griega, que es la variable griega delta, perdón, que significa cambio, final menos inicial. ¿Mm? Es el cambio del momentum. Es decir, momentum final menos momentum inicial, ya sea de un cuerpo o de un sistema. Y si lo desarrollamos, digamos, solo para un cuerpo, por poner un ejemplo, pues vamos a tener que esto es la masa final por la velocidad final menos la masa inicial por la velocidad inicial.
A mí sí me gusta hacer mucho el énfasis entre inicial y final en la masa, porque aquí suelen venir problemas, por ejemplo, en el que yo tengo una carreta que, por ejemplo, lleva 3 manzanas y después es la misma carreta, pero lleva 7 manzanas. Entonces, evidentemente, va a cambiar la masa. Entonces, no está de más tener ahí presente que la masa puede llegar a cambiar y es algo común acá. Ahora, esa es la primera, fíjense, teorema impulso-momento, que básicamente nos indica que el impulso es cuánto ha cambiado el momentum del cuerpo. ¿Mm? Generalmente, cuando se mantiene la masa, lo que cambia es su velocidad. Si la velocidad final es mayor a la inicial, el impulso es positivo. Mientras que si la velocidad final es menor a la inicial, entonces el impulso va a ser negativo. ¿Mm? Ahora bien, el impulso también tiene que ver precisamente con la definición de la palabra impulso. Si nosotros, fíjense, nos metemos a Google y buscamos la palabra impulso, ¿sí? En Google nos dice lo siguiente. Dice, en mecánica, se llama impulso a la magnitud vectorial, denotada usualmente como I, aunque es J, definida como la variación en el momento lineal que experimenta un cuerpo físico en un sistema cerrado. O sea, básicamente nos dice lo que acabamos de decir, solo que si se dan cuenta de un apellido importante que ahorita les voy a venir a detallar más, que es eso de momento lineal. Ahorita les explico más a detalle qué es eso, porque se lo van a topar. Pero si nos vamos, por ejemplo, a un diccionario, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos en la página de definición.de y dice, definición de impulso. Dice, de latín impulsus. El término impulso hace referencia a la acción y efecto de impulsar. Es obvio, ¿no? Pero entre paréntesis dice, incitar, estimular, dar empuje, ¿sí? Es decir, literalmente, cuando yo digo impulso a algo, es como que lo está aventando, pues. Como imagínense que yo estoy detrás de ustedes y las empujo, ¿no? La estoy impulsando. Otro ejemplo, estamos en los, ¿cómo se llaman estas cuestiones? En los resbaladeros, quiero decir otra palabra, pero vamos a en los toboganes. Estamos en un tobogán y viene alguien y le dice, bueno, para que te vayas, te impulso, ¿no? Y se va uno en el tobogán, ¿no? O está uno detrás de un columpio, ¿no? Y pues a uno lo empujan, ¿no? Para que se columpie uno. Estamos empujando, impulsando. ¿Mm? Pero, ojo que eso se logra a partir de la aplicación de una fuerza. Por lo que de ahí nace la definición de impulso. Impulso es fuerza, ¿sí? Fuerza aplicada, también llamada fuerza de empuje, aunque literalmente aquí me refiero a empujar, al verbo empujar. Se los digo porque en física 2 ustedes van a ver la fuerza de empuje, o fuerza de flotación, o fuerza de boya, que se aplica cuando un cuerpo pues está en un fluido y el fluido lo hace flotar. Como por ejemplo, si yo pongo una pelota de voleibol de plástico en una piscina, la pelota flota y también eso se le llama fuerza de empuje. Solo para que tengamos ahí la diferencia. No me refiero a esa fuerza, sino me refiero a la fuerza de empujar literalmente, ¿sí? De tirar a algo, ¿no? Empujarlo. ¿Mm? Y eso multiplicado por T sub C, que a mí me parece súper interesante. Fíjense, T sub C es el tiempo de contacto. En español, literalmente el impulso es el producto entre el tiempo y la fuerza. ¿Mm? ¿Pero qué tiempo y qué fuerza? La fuerza con la que un ente, un objeto, empuja a otro y el tiempo que permanece en contacto ese cuerpo con esa fuerza. ¿Mm? Está muy interesante si lo ven así, porque estamos considerando que hay una fuerza que está siendo aplicada a un cuerpo y estamos considerando cuánto tiempo estamos aplicando esa fuerza. Y al multiplicar ambas, es que al final de cuentas llegamos a la definición de impulso. Lo más interesante de todo esto no son las dos ecuaciones, sino el hecho de que se pueden unir. Las dos definiciones de impulso, la primera que di y la segunda que di, pues al final de cuentas es una alusión al mismo concepto, a impulso,
La primera decía que el impulso es el cambio del momentum. Que se acuerdan que literal Wikipedia nos decía lo mismo. No estoy diciendo que valido Wikipedia, pero eso para que vean que es un concepto muy conocido. Hasta Wikipedia lo sabe. Y solo aquí aclarando de una vez, Wikipedia nos hablaba del momentum lineal. Que creo que también es relevante que ustedes lo sepan porque momentum lineal hace referencia a cuerpos que se mueven en línea recta, ¿sí? No a cuerpos que están girando. Cuando un cuerpo gira, se llama momentum rotacional o momentum angular. Y ese tema lo vamos a estudiar en Física 2. Por eso me parece interesante que ustedes sepan que ahorita lo que vamos a ver es lineal, no rotacional. Pero en física generalmente le llamamos momento y ya. Y cuando no le ponemos el apellido de lineal, sabemos que es lineal. Es como en química cuando uno no pone, por ejemplo, monóxido de carbono, sino pone óxido de carbono. No se le agrega el mono, pero uno entiende, ¿no? Está como implicado, ¿no? Será un ejemplo ahí sencillo. Pero bueno, así pues, el impulso, según la otra definición, es fuerza para empujar por el tiempo de contacto. Desarrollando esto un poco más, tenemos momentum final menos momentum inicial igual a fuerza por tiempo de contacto. Y si lo desarrollamos todavía más, masa final, rapidez, pero en velocidad final, menos masa inicial, velocidad inicial, igual a fuerza por tiempo de contacto. Y miren, de aquí sacamos una súper buena ecuación. Porque con esta ecuación yo conecto, fíjense, dinámica con cinemática otra vez. ¿Por qué dinámica? Por la fuerza. ¿Por qué cinemática? Por la velocidad. E inclusive, si lo vemos desde el punto de vista de la velocidad como que si fuera una magnitud, o sea, una rapidez, podríamos conectarlo próximamente con energía, que vamos a llegar a eso. Pero aquí es donde empieza a nacer ese concepto, ¿no? Y donde empezamos a darle un poco más de cuerdita al asunto. Y nos damos cuenta de que todas las variables se pueden unir. Por ejemplo, si a mí me dicen con qué fuerza, supongamos un caso, yo soy un tenista que le está pegando a una pelota con una raqueta de tenis, ¿sí? Si yo sé con qué fuerza le pego a la pelota de tenis y sé cuánto tiempo permanece en contacto la pelota de tenis con la raqueta, ¿sí? Si sé a qué velocidad llega la pelota, puedo saber con qué velocidad salió. O si sé con qué velocidad salió, puedo saber con qué velocidad llegó. ¿Sí? Es una nueva forma, se dan cuenta, de poder ligar eso. O si yo sé con qué velocidad salió, sé con qué velocidad llegó, podría saber, pues, cuánto es la fuerza, si conozco el tiempo. O si conozco la fuerza, puedo saber el tiempo. Yo qué sé. O sea, puedo empezar a ligar todo eso. Y quiero que se den cuenta que la mayoría de los ejemplos, pues, tienen que ver con pegarse, ¿no? No es que incitemos aquí a la violencia, pero literalmente es con colisionarnos. ¿Sí? Como las partículas, vean que las colisiones son algo natural, ¿no? Las moléculas, por ejemplo, para poder reaccionar, según la teoría cinética molecular que mencionaba yo anteriormente, deben de chocar para poder reaccionar, ¿sí? Y que se alcance, por lo tanto, su energía de activación, que es la mínima energía necesaria para que una reacción química ocurra, ¿no? Detalles que no interesan a en física, pero dense cuenta que esa energía la alcanzan del choque. Inclusive, más adelante, cuando estén llevando química orgánica, se van a dar cuenta que también ese estado de colisión va a generar lo que se conoce como un estado transitorio molecular, en el cual se alcanza la energía de activación y se empieza a generar la reacción química para convertirse en los productos. Entonces, hay mucha tela que cortar en este tema, ¿no? De aquí, fíjense, entonces nos quedamos con 3 modelos matemáticos. Este, impulso y momento. Este, impulso con fuerza y tiempo de contacto. Y esta, miren, que es la relación entre impulso de las dos maneras, o sea, las dos ecuaciones de impulso unidas. Y ya con esto tendríamos 5 modelos que al final de cuentas van pues hacia la misma idea, ¿no? O sea, tal vez no exactamente la misma cosa, pero van hacia la misma idea. Por cierto, aquí fíjense, el impulso también tiene las mismas unidades que el momentum, porque al final es el cambio del momento, ¿no? Entonces el impulso, sus unidades siguen siendo kilogramo metro partido segundo. Yo me pregunté mucho esto porque, o sea, prácticamente es la misma vaina porque son las mismas unidades. Entonces, ¿por qué?
O sea, ¿por qué no nos quedamos solo con momentum, sino que tuvimos que meter otra variable llamada impulso? Y yo era así, entonces ya saben, mi ayuda de alumno era levantar la mano a cada rato, pregunte y pregunte y pregunte, moleste y moleste y que moleste, estoy bromeando, ¿no? Para poder saber por qué las cosas, ¿no? Y la razón que yo entendí, porque no me la contestaron en ese momento, fue que cuando hablamos de impulso hablamos de un momento específico de masa y velocidad, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de impulso, estamos hablando de dos instantes. Y estamos hablando también de la definición de literalmente empujar, cosa que el momento no me liga. O sea, el momento no me habla de eso. Es hasta que llega el impulso y se liga con el momento, o sea, se relaciona con el momento, que yo puedo entender ese concepto de impulsar significa empujar, de aplicar una fuerza, de tener contacto con un cuerpo. Entonces, yo lo veo así. El impulso nos lleva a complementar lo que el momento hace. ¿Mm? Nos complementa todo eso. Pero bueno, la aplicación que tiene esto no es los modelos, ¿sí? Los modelos están interesantes, hay que sabérselos, obviamente, pero la aplicación es esta. Porque como ya dijimos, prácticamente todo lo que tiene que ver con impulso y momento tiene que ver con pegarse, con chocar, ¿no? Desde las personas que se ponen las pelotas para hacer ejercicios de chocan, ¿sí? Hasta, ¿saben qué otro ejemplo? Algo más interesante. En la gimnasia, ¿sí? Tanto artística como rítmica, aunque creo que más en la artística. Dejemos gimnasia, ¿no? Existe no sé si es disciplina, para ser honesto, pero un elemento, creo que es la forma correcta de decirle, un elemento de la gimnasia que se llama salto al potro o salto al caballo, no sé cómo ustedes le dirán, en la que literalmente los y las gimnastas, que esta es para ambos géneros, ¿no? Es una de las que es común para ambos, corren, echar una carrera se le llama, hacen carrera por una parte horizontal y literalmente en el potro se impulsan para elevarse, hacer una pirueta, le voy a llamar yo, pero para girar, ¿no? Y caen, ¿no? Es una forma de ver esto. Y para que sepan, la gimnasia, junto con el patinaje artístico, diría yo que es otra disciplina, son de las disciplinas que más física tienen estudiada, aplicada. Porque uno pensaría que esas personas, ay, solo entrenan un montón y hacen el ejercicio y se acabó. No, también saben física. Tal vez no es que se pongan ahí, saquen su calculadora, no es como la película de Buzz Lightyear, no sé si vieron esa película, pero literalmente cuando Buzz Lightyear está en el espacio probando la nave espacial y viene como tratando de frenar porque va a la velocidad de la luz, saca su pizarrón y se pone a hacer sus cálculos de cuánto debería ser toda la cosa, ¿no? No es que los gimnastas hagan eso en el aire, evidentemente, pero sí calculan su movimiento. Sí ven implicados cómo están relacionados ahí. Entonces, esta aplicación de choques y colisiones, lo creo que es muy bonita, tiene muchísimas aplicaciones. En mecánica es de las cosas más importantes que hay. Además de que es la que le da cierre al tema de mecánica general. Por eso física general, ¿no? Entonces, bien, vamos a hablar nosotros entonces de choques o colisiones. Que por cierto, las dos son correctas. Si ustedes dicen chocó o colisionó, son sinónimos, una misma definición. Ahora, para estudiar esto, les voy a hacer un resumen. También me gusta llamarle el resumen en tabla. Y en este resumen en tabla, fíjense, vamos a ver, aquí está. En este resumen en tabla, yo en una tabla les voy a, ¿cómo le podemos llamar aquí? Ay, espérenme, quiero darle vuelta a esto, pero creo que no vamos a poder ponerle ahí. Y un momentito, por favor. Espérenme. Y les decía, en este resumen o tabla, yo lo que pretendo es pues que ustedes puedan tener toda la información literalmente en una tabla. Así, un resumen supremo. En ingeniería, los resúmenes son la clave del éxito. Más si están estudiando una carrera como química o, por ejemplo, sistemas, cosas así, ¿no? O sea, son carreras que requieren hacer mucho resumen porque hay mucha teoría implicada en todo esto, ¿no? Entonces, bien, vamos a hacer una tabla que va a hablar, en primer lugar, de los 3 diferentes tipos de choques o colisiones que existen y las vamos a clasificar de cierta manera para que ustedes puedan ver
cómo es que estas funcionan y qué teoría está relacionada con cada una de ellas. Entonces, comencemos por saber cuáles son los 3 tipos de choques que existen. Fíjense, cuando hablamos de choques, hablamos de 3 diferentes tipos. Los 3 diferentes tipos. ¿Qué son? Número 1, perfectamente elástico. Aquí les voy explicando a qué se refiere la palabra elástico en un momento, solo antes quiero hacer una aclaración. Se van a encontrar que en muchos libros no le llaman perfectamente, sino en lugar de perfecto utilizan como sinónimo a totalmente. Pero quiero aclararles desde ya que es lo mismo, solo para que pues no se me vayan a perder ahí en, pero ¿por qué dice totalmente si usted dijo perfectamente? Es lo mismo, ¿sí? Se refieren a la misma vaina. Un dato curioso, para que vayamos compartiendo aquí. Este fue el primer tema de física que yo di, ¿sí? La primera vez que di una clase de física, yo di este tema. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaba dar física antes, era como algo muy, no sé, no es que no me gustara la materia, sino yo decía, no voy a poder explicar algo tan complicado, ¿eh? Y don Luis Pablo dijo, va, si lo voy a explicar con el más complicado de los temas. Y fue este, ¿no? Entonces esta fue la primera vez que yo di física, que fue en el 2016, ya hace unos ayeres, ¿no? Lo di con este tema. Fue la primera vez que yo tuve sentados estudiantes. Me acuerdo que luego de esa clase, cabal en ese año fue la primera vez no se me va a olvidar nunca, que tuve una clase llena, full. Imagínense, era clase, era como es que ya no existe esa clase, para que sepan, porque es la que está a la par del departamento de becas, pero si han visto las clases del J, tercer nivel, son clases grandes, ¿no? Yo tenía una clase llena, tope de personas en tutoría para que yo diera estos temas. Y fue el día que yo dije, algo estoy haciendo bien, porque si se me llena una clase a ese punto, es por algo. Entonces, no se me olvida, este tema me encanta por eso, porque me recuerda a ese momento. Primero, perfectamente elástico. Segundo, inelástico. Y tercero, perfectamente o totalmente inelástico. Estos son los 3 tipos de choque que tenemos. Para poder entenderlos, vamos a hacer énfasis en 2 preguntas importantes que nos van a ayudar a terminar de entender todo esto. Esas preguntas van a ser las siguientes. Las vamos a analizar en los 3, ¿vieron? Vamos a hacer aquí la división. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿qué pasa? Es decir, ¿qué pasa en un choque perfectamente elástico, inelástico o así? ¿Qué sucede, pues? ¿Qué es lo que ocurre? Y la segunda, que es la importante para los cálculos matemáticos, es ¿qué se conserva? En ingeniería, hablar de conservación es hablar de que algo se mantiene. Es hablar de que, aunque los valores varíen, se mantiene sin cambio el neto de todo lo que está pasando ahí, ¿sí? Es como conservación de la energía. Aunque yo al principio tenga energía potencial y luego tenga energía cinética, que evidentemente no son la misma cosa, aún así la cantidad neta de energía es la misma, ¿sí? Se conserva. Cuando hablamos de conservación, hablamos de que se mantiene aunque varíe. Yo sé que suena contraproducente, pero a lo que me refiero es que algo puede transformarse, pero mantenerse. Por ejemplo, en química se aplica con el principio de conservación de la materia, ¿no? Yo puedo tener el principio hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, cierta cantidad de masa, ¿sí? De cada uno de ellos, los hago reaccionar formando una neutralización, ¿va? De las más básicas, y eso me va a producir agua y cloruro sódico, ¿no? Y sí, la materia se transformó, pero si yo hago el conteo de masa neta ahí, es la misma, ¿no? Porque se conserva. Transforma, pero se conserva, ¿no? Ahí va el concepto. Bueno,
Fíjense. Aquí, fíjense, estos sistemas de colisión se pueden referir a varios cuerpos, pero nosotros ahorita, solo para simplificarlo, nos vamos a referir a dos. Dos cuerpos colisionando. Sin embargo, sí pueden haber más de dos, ¿sí? Sí es posible. Eso definitivamente puede ocurrir. Solo que ahorita nos vamos a concentrar en dos, ¿no? Para hacer más sencillo el análisis. Fíjense. Vamos entonces a referirnos a dos cuerpos, el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Cuando hablamos de un choque perfectamente elástico, ¿sí? La palabra elástico hace referencia a que literalmente el choque que ocurre entre estos dos cuerpos, o sea, es decir, viene el cuerpo 1, viene el cuerpo 2 y colisionan, ¿sí? Chocan, pero como es elástico, después del choque, los dos cuerpos se separan, es decir, no quedan unidos. ¿Mm? ¿Qué pasa? Pues que los cuerpos chocan y se separan. No queda uno incrustado en el otro. Que para que sepan, es lo que pasa en el perfectamente inelástico, es el caso contrario. Aquí chocan, y ahorita les doy un ejemplo, y se quedan pegados, se quedan unidos, como ustedes le quieran llamar. A mí me gusta mucho la palabra unidos, no tiene más sentido. Y se quedan unidos. Les voy a dar ejemplos, porque aquí tenemos que vivir un poquito más la experiencia, ¿no? Un choque perfectamente elástico podría ser, ojo, podría ser el caso que yo les decía de las dos personas que se colocan una pelota estas de ejercicio en el pecho y vienen y chocan. Literalmente las pelotas son de elástico, así que por ahí viene la definición, ¿no? Cuando chocan, no se quedan pegados, unidos, sino lo que sucede es que uno sale disparado para un lado y otro sale disparado para el otro, pero separados, cada cuerpo. O sea, después del choque, cada uno queda separado del otro. ¿Cuándo puede ocurrir un choque perfectamente inelástico? Va a sonar un poco trágico, espero no les revela ningún trauma, pero un accidente de tránsito generalmente, o sea, un choque de vehículos, es un choque perfectamente elástico. ¿Por qué? Porque generalmente los carros, especialmente cuando es un choque frontal, lamentablemente se quedan incrustados uno dentro del otro. Y pues no se separan, ¿no? Es como que tuvieran pegamento y cuando choquen se queden pegados, literalmente. Uno más bonito es, por ejemplo, quizá les ha pasado si alguna vez han patinado, especialmente en hielo suele pasar mucho. Si no, este año si sacan pista de hielo, vayan y prueben la teoría. Pero cuando una persona va patinando en hielo con otra, ¿sí? Y se chocan, que suele pasar, pues generalmente lo que pasa es que una de las personas abraza a la otra, o sea, la agarra con tal de no caerse mal. Es muy típico. Y pues quedan pegados después del choque. ¿Me voy a explicar? Se mantienen unidos. Esa es la idea. Ahora, ¿qué es un perfectamente elástico? Es literalmente, en esencia, ojo, en esencia, igual que un elástico. Es decir, chocan, voy a cambiar mis palabras, no en esencia, sino aparentemente. Chocan y se separan. O sea que si lo viéramos literalmente solo por la vista, este y este serían lo mismo. Y este visualmente es el que más se aleja, ¿no? También en los enunciados, si me dicen, dos pelotas de billar chocan y después una se va a la derecha y la otra a la izquierda, bueno, entonces puede ser cualquiera de estos dos, ¿miren? Ahora, si me dicen, dos pelotas de billar chocan y después del choque se quedan pegadas, entonces es este. ¿Mm? Se los digo porque así generalmente es que dicen los enunciados. ¿Mm? Ahora, si estos dos son tan iguales, ¿qué es lo que los diferencia? Bueno, lo que los diferencia es lo que se conserva. Cuando hablamos de un choque perfectamente elástico, se conservan dos cosas. En primer lugar, se conserva la energía mecánica. ¿Mm? Le voy a poner ahorita energía, ¿no? Se conserva la energía. Y es lo que les decía, en el caso de las colisiones entre moléculas, es un choque perfectamente elástico. Se conserva la energía. La energía que está ahí se mantiene dentro de todo el sistema. Mire, pero en la vida real no pasa así. Y después lo hablamos después, ¿les parece?
Ahí se dan cuenta que sí se puede. Y el segundo elemento, fíjense, que se conserva es el momentum. Que aquí es donde se liga, miren, lo que acabamos de ver. Y antes mencionado lo de la energía, se liga toda la unidad pasada. Todo lo que vimos anteriormente está ahora en este pedacito, miren. Y todo lo que vimos hace un ratitito en esta clase está aquí. Ahorita voy a hablar un poco más a detalle a lo que me refiero con conservación del momentum, ¿sí? Definitivamente es algo de lo que tengo que hablar, ¿no? O sea, de fijo, ¿no? Pero lo vamos a ver después de que terminemos de hacer esta tabla. Ahora, ¿qué pasa en el choque inelástico? En el choque inelástico solo se conserva el momentum. Aquí ya no se conserva la energía. Aquí ya se pierde energía. Se puede decir que los choques inelásticos son los choques más apegados a la realidad. Algunos textos también le llaman choque elástico y no inelástico. A mí la verdad es que me confunde un poco que un texto le llame de una manera y otro, pero yo por eso le estoy dando la definición que usamos aquí en la 1, inelástico, para que no haya confusión. Pero siempre estén ojo al Cristo, porque ustedes ya saben de que aquí la ciencia avanza, ¿no? Y en un choque perfectamente inelástico se conserva el momentum. Y aquí miren, ya podemos hacer una clara distinción entre los tres, que ahorita vamos a estudiar con más detalle, no se preocupen. ¿Mm? En primer lugar, en un perfectamente elástico van a chocar y luego separarse, conservando tanto la energía como el momentum, antes y después del choque. ¿Mm? En el inelástico, pues sí, van a chocar y se van a separar, pero la energía no se va a conservar, solo el momentum. Y en el inelástico, totalmente inelástico, van a chocar y se van a quedar pegados luego del choque. Y solo se va a conservar el momentum, ya no la energía. De hecho, el único que conserva energía es el perfectamente elástico. Ahora, ¿a qué se refiere todo esto? Fíjense. Cuando hablamos de conservación de la energía, pues básicamente estamos hablando de que el cambio de la energía es nulo. Es decir, la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Podría haber fricción? Podría haber fricción. Ya sabemos que si un sistema tiene fricción, aún así se puede conservar la energía si yo considero el trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿no? De que se puede, se puede. Y esto es el resumen de la unidad pasada, ¿no? Hablamos de energía cinética, energía potencial, que se puede dividir en gravitacional y elástica. Y pues ya vimos que la cinética es cuando lleva rapidez, que obviamente está ligada aquí con lo del momentum, porque el momentum es masa por velocidad, que es el vector de la rapidez. Energía potencial, que es cuando hay altura, energía potencial elástica, cuando hay un resorte estirado o comprimido por el cuerpo, ¿no? Ahí creo que no hay mayor cosa que decir. Por ejemplo, ahora podemos analizar sistemas en los que yo tengo una pistola de las de Nerf, ¿sí? Para no incitar la violencia, tengo una pistola de Nerf, yo disparo un dardo de plástico y ese dardo de plástico pega con una diana de esas ¿cómo se llama esto? De Duroport, pero se me fue el nombre exacto, pero de poliestireno, y se queda pegada. Ahí podríamos empezar a analizar un poco todo esto, ¿no? O agarro una pistola de verdad, con balas de verdad, y disparo a un bloque de madera. Y eso hace que el bloque de madera se mueva, pendule, después vamos a ver qué significa eso, y suba a una cierta altura. De hecho, va a ser uno de los problemas que tal vez hagamos más adelante. Entonces, se dan cuenta que vamos a poder resolver casos mucho más interesantes que solo los de conservación. Ahora, cuando hablamos de conservación del momentum,
O sea, también me encanta decirle momentum, suena más genial, ¿no? Cuando hablamos de conservación del momentum, hablamos de que el cambio del momentum es nulo. Vean, aquí hay una analogía. Cambio la energía cero significa que se conserva la energía. Cambio del momentum cero significa que se conserva el momentum. ¿Sí? Hay una analogía en eso. Pero aquí fíjense, la ventaja es que lo podemos plantear de dos maneras diferentes. Esta es la primera, ¿no? Pero la segunda es que el impulso es cero. ¿Por qué? Porque el impulso es el cambio del momentum. Y si el cambio del momentum es nulo, se conserva el momentum y por lo tanto el impulso es nulo. Bien, pero entonces significa que la fuerza es nula. No, pero se anula su efecto. Después vamos a ver qué pasa. Entonces a esto nos estamos refiriendo un poco en términos de matemática, ¿no? Lo podemos desglosar mucho más, fíjense. Aquí esto puede llegar a darse mucho más. Pero por el momento quiero que noten un detalle importante. Y es que aquí estamos mezclando variables escalares, porque es energía, y aquí variables, y aquí variables vectoriales, que también es un punto clave en todo esto. Ahora, desarrollémoslo todavía más. Fíjense, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí en medio, porque este cabal conserva el momentum, ¿no? Hagámoslo aquí en medio para que vean viendo qué pasa. Y desarrollemos también acá. Y desarrollemos también acá. Fíjense, cada uno de estos tipos de choque tiene diferentes modelos matemáticos basados en lo que se conserva en uno o el otro. Y se van a dar cuenta que a pesar de que el perfectamente elástico suene tan perfecto y tan bonito, es el más feo. Sus ecuaciones son, por decir poco, un poco largas. Un poquito. Y las otras dos son más simples, la verdad, porque al solo conservar momentum suele más simplificado. Entonces voy a explicar primero estos dos y luego me voy a regresar al de perfectamente elástico. Vean que hay mucha tela que cortar, ¿se dan cuenta? ¿Va? Ojo que todo esto, fíjense, yo todo esto me lo sé de memoria y necesito que ustedes se lo sepan igual. No es exigencia, es necesidad. ¿Por qué? Porque al momento de resolver un problema tienen que sabérselo. No hay otra opción. Si no lo saben, no van a poder empezar a hacer el planteamiento. Por eso, vean, les hice una tablita muy sencilla, no he escrito tanto, la verdad. He hablado un montón, pero escrito no tanto. Bueno, entonces, estábamos en esto. Fíjense, se conserva el momento. Momentum inicial igual al momentum final. Habíamos dicho que íbamos a hacer la suposición de dos cuerpos, ¿no? O sea que, dejémoslo con puntitos. Fíjense. En el momentum inicial, si yo tengo ahorita dos cuerpos, tendría masa 1 por velocidad 1 al inicio, más masa 2 por velocidad 2 al inicio. Y supónganse que tuviera 3 cuerpos o 4, aquí tendría que seguir agregando, miren. Por ejemplo, masa del cuerpo n por la velocidad del cuerpo n al inicio. Todos los que yo tenga ahí, ¿no? Y del lado del final, aquí es donde viene la parte clave. Como chocan y se separan, al final siempre van a tener momentum separados. Es decir, si este tenía uno inicial, como queda separado, va a seguir teniendo uno final. Voy a hacer bien esta flecha, un poquito más delgadita para que no estropeee. Igual el otro, miren, masa 2, velocidad de 2 al final. Y si tuviera más cuerpos, pues aquí sigo agregando, ¿no? Más masa del elemento n por la velocidad del elemento n al final. Y aquí está lo único, miren, que hay que saber de esto. Al final, esto es un balance de momentum, miren. Literalmente lo que yo digo es que el momentum inicial de un sistema, que recordemos rápidamente, se suman, ¿no? Miren, ya lo habíamos dicho, no estamos inventando nada. Pues va a ser igual a la suma del momentum en el final, miren, de todos los elementos que estén al final. Mire, pero ¿y si alguno se detiene y ya no tiene velocidad?
pues se multiplica por 0, ¿no? Y no tiene momento. Pero eso no significa que no lo ponga, o sea, lo multiplico por 0 y se acabó. ¿Mm? Aquí estamos frente al único modelo, fíjense, para un choque inelástico. Sencillo, no hay tanto que decir de él. Ahora, el otro tiene una consideración similar a este, pero obviamente tomando en cuenta que aquí quedan unidos. Se conserva el momentum. Momentum inicial igual a momentum final. ¿Qué pasa ahora? Fíjense. Aquí, en el inicio, vamos a tener masa 1, velocidad de 1 al inicio, más masa 2, velocidad de 2 al inicio, más masa, aquí, perdón, más, puntito, puntito, más masa n, velocidad de n al inicio, ¿no? Por ejemplo, hubieran 7 cuerpos, tendríamos que poner las 7 cosas ahí, ¿no? Casi siempre vienen 2, así que ahí no se aplican tanto. Aunque sí les puedo decir que en el inelástico y el perfectamente inelástico es común ver algún problema donde vengan 3 o 4. Común, no frecuente, común. En cambio, en el perfectamente inelástico, ahí sí son 2. Ya vamos a ver por qué. Pero bueno, aquí fíjense pasa algo bien interesante. En el momentum final, que lo va a marcar en morado para que le demos un énfasis especial, como los cuerpos quedan unidos luego de que han sido chocados, pues básicamente ahora solo hay un momentum. El momentum m por v, donde m es la suma de todas las masas de los cuerpos que permanecieron unidos. Aquí estamos asumiendo que todos se unieron, ¿no? Y se multiplican por una única velocidad. Porque ahora, entre comillas, son un único cuerpo. Porque están pegados, unidos, juntos. Por ejemplo, en el caso que les decía que las personas van patinando y una abraza a la otra para no caerse, de igual manera, después de que chocan, se siguen moviendo, solo que ahora se mueven juntas. Entonces ya no tienen la masa de una o de la otra, tienen la masa de las dos. Por eso es que se suma. ¿Y por qué la masa se puede sumar? Porque la masa es un escalar. Por eso se puede sumar. Esto lo que considera es que los cuerpos, después del choque, quedan unidos. ¿Mm? Y aquí llegamos, fíjense, a otro modelo, que se dan cuenta se diferencia significativamente del anterior, porque en el anterior tenemos cuerpos separados al inicio y al final, mientras que aquí tenemos cuerpos separados al inicio y unidos al final. Interesante, ¿no? Ahora, aquí no acaba la cosa. Falta el perfectamente elástico y aún falta hablar de un par de detalles más, pero previo a hablar del elástico tenemos que definir un par de cosas. Fíjense, en una colisión, vamos a ponerlo en celestito, en una colisión generalmente se habla de 3 instantes, del antes, del durante y del después. Es una jerga que utilizamos comúnmente. Todas se refieren a antes del choque, durante el choque y después del choque. ¿Sí? Antes del choque, ¿qué estaba pasando? Durante el choque, ¿qué pasa? Y después del choque, ¿qué pasa? Las dos más frecuentes son antes y después. El durante sí se puede analizar, sin embargo, no es el principal a veces, ¿sí? O sea, los dos protagonistas son antes y después, porque inicial y final, ¿no? Ya después vemos qué pasa con el durante. Ahora, tengan eso presente, porque ahorita, para hablar de perfectamente elástico, vamos a hablar justamente de antes y después. Aquí, en primer lugar, tenemos que considerar que aquí vamos a trabajar con 2 cuerpos. Y fíjense, en este curso no vemos de más de 2 cuerpos. ¿Se pueden hacer de dos o más cuerpos? Claro que sí. Pero la deducción matemática de las ecuaciones se complica. Yo ahorita, por cuestiones de tiempo, no les voy a deducir las ecuaciones, pero les voy a explicar de dónde salen.
Si yo escribo desarrolladamente esta ecuación y esta, y básicamente sustituyo esta en esta, llego a las ecuaciones que voy a mostrarles ahorita, que dice así. Dos cuerpos, cuerpo 1 y cuerpo 2. Dice así. La velocidad del cuerpo 1 después del choque. Esa D significa después del choque. Por favor, apunten eso. De hecho, en su formulario van a toparse con estas ecuaciones. Y vean, de memoria. Masa 1 menos masa 2 dividido masa 1 más masa 2 multiplicado por la velocidad del cuerpo 1 antes del choque más 2 veces la masa 2 dividido la masa 1 más la masa 2 multiplicado por la velocidad del cuerpo 2 antes del choque. La A significa antes del choque. Es una ecuación un poco larga, la verdad. Y no es la única, porque también está la velocidad de 2 después del choque. Que esta es al revés que la anterior. Es 2 veces la masa 1 partido la masa 1 más la masa 2 por la velocidad de 1 antes del choque, más la masa 2 menos la masa 1 dividido la masa 1 más la masa 2 por la velocidad de 2 antes del choque. D es después del choque y A es antes del choque. Vamos a dejarlo aquí marcadito, miren. Esta D significa después del choque. También aplica para esta D, aclaro. Y la A significa antes del choque. También aplica para esta A y para esta A. Estas son las dos ecuaciones principales para este movimiento, que ya tienen, fíjense, implicado la conservación de la energía y la conservación del momentum. O sea, no tenemos que venir a hacer deducciones en este caso. Tiene su ventaja, fíjense, porque ya existen los modelos y el chiste es seguirlos. Pero también tiene su desventaja, son muy largos. Sin embargo, en la U, considerando que son muy largos, para que sepan, se les va a dar formulario. En el formulario, justo hasta el final de su formulario, se encuentran estas dos ecuaciones, así que no se las tienen que saber de memoria. Quítense eso de la mente, eso no va a pasar, no es necesario. No tienen que memorizarse esto, al menos estas dos, ¿verdad? Porque están en el formulario. Los que sí tienen que saber son estas, miren. Pero aquí, o sea, me refiero a esta y a esta. Pero la verdad es que aquí, si ustedes saben esto, lo demás ya es puro concepto, ¿no? Porque aquí se separan y aquí quedan unidos. Por eso es que aquí queda así y por eso es que aquí queda así. Puro concepto, ¿no? No es necesario memorizarse tanta cosa. Y pues bueno, esta es la ficha de los choques y las colisiones. Y con ella, pues llegamos al fin de esta